Bienvenidos a Historias de Reddit, el canal que te trae las mejores historias para tu entretenimiento. ¿Te gustan mis vídeos? Suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campana de notificaciones y comparte con todos tus amigos. Sin más que decir, te dejo con el vídeo. Sí, hablo español, pero soy turista. Como tú. Entonces, esto sucedió hace unos años, mucho antes de que esta pandemia comenzara. Por contexto, soy mexicano, recién salí de la universidad y decidí que quería irme de vacaciones a Nueva York porque realmente quería ver un musical de Broadway. Convencí a mi madre de ir conmigo porque no quería ir sola, y mis amigos no tienen ese tipo de dinero. Al principio no quería porque tenía algunas opiniones muy malas sobre los estadounidenses, que afortunadamente cambiaron después de nuestro viaje, y tampoco hablo muy bien inglés. Afortunadamente para ella, nuestro segundo día en Nueva York, estábamos buscando un lugar para desayunar y entramos en un restaurante, no sé si ese es el nombre. Sirvieron panqueques, sándwiches y pasteles de queso, y también tenían algunas frutas y refrescos para comprar. De todos modos, el lugar en realidad solo tenía empleados mexicanos, por lo que mi madre no tuvo que confiar en mí para pedirla, lo cual agradeció, por lo que a partir de entonces comimos todas nuestras comidas allí. Sin embargo, el lugar no tenía camareros, por lo que tuvo que pedir y luego ir a recoger su comida cuando le pidieron su turno y traerla de vuelta a su mesa. Fue durante nuestro segundo día en Nueva York, que pedimos unos bocadillos y, cuando nos llamaron, mi mamá me pidió que nos sirviera la comida. Sin embargo, cuando volví con él, ella me preguntó si también podía traerle otra botella de agua, ya que ella ya había terminado la suya. Ella me dio dinero y fui a comprarle otra botella. Había llegado a la nevera y estaba a punto de abrirla, cuando alguien dijo en español: "Perdóneme", tenía un acento extraño que nunca antes había escuchado. Entonces, definitivamente no de México. Rápidamente agarré la botella y me giré para mirar a quien había hablado, pensando que querían usar la nevera. Me encontré con una anciana vestida con una camisa y pantalones cortos, con gafas de sol y una cámara colgada del cuello por una cuerda. Sí, definitivamente un turista como yo. ¿Vas a usar la nevera?, pregunté también en español. No, quería saber por qué nuestra comida aún no ha llegado. Hicimos un pedido hace casi media hora. Para su crédito, ella no fue grosera al respecto, mayormente molesto, lo que entiendo. Oh, no, tienes que ir a recoger la comida tú mismo, expliqué. ¿Ves el boleto que te dan? Tiene un número, y cuando coincide con el número en el letrero sobre el mostrador, significa que tu comida está lista. Pero ¿trajiste comida a esa mujer?, dijo confundida, señalando a mi madre. Sí, esa es mi madre. No trabajo aquí. Pero ¿eres mexicano? Parecía que todavía estaba tratando de darle sentido a la situación. Probablemente dedujo que era mexicana por mi color de piel y porque tenía el mismo acento que los empleados. Sí, pero soy turista, igual que tú, seguí tratando de explicar. Vivo con 3 personas mayores, así que sé que a veces les lleva un tiempo entender algo que va en contra de lo que al principio creían que era verdad. Finalmente, pareció procesar mis palabras y se disculpó profusamente antes de ir a recoger su comida. Ella, su esposo y su nieto fueron a sentarse al lado de mi madre y yo. Esto no era raro, ya que las mesas eran bastante grandes y el lugar estaba lleno, y pasamos un buen rato hablando de nuestras experiencias en Nueva York, así como nuestros propios países. Resulta que eran de Colombia. Finalmente, llegó el momento de que fuéramos al musical, así que nos despedimos de ellos y nos dirigimos hacia Broadway. Esa fue la primera, y también la última vez, al menos hasta la fecha, que me han confundido como empleado cuando en realidad no lo soy. Y estoy agradecido de que haya sido una experiencia positiva. Debo tener una de esas caras. Por favor, hoy no, diablos. Me han confundido con un empleado más veces de las que puedo contar. No importa la tienda, la hora del día, lo que llevo puesto, alguien me pedirá ayuda. Al principio, mi prometido no me creyó,
pero ahora que compramos juntos en el supermercado se ha dado cuenta de la frecuencia con la que alguien me pregunta dónde está algo o si existe algo así. Algunas veces puedo razonar como un extraño pidiéndole ayuda a otro extraño. La mayoría de estos casos son personas de poca edad que solo quieren obtener sus cosas y salir o no pueden alcanzar algo en lo alto. Otras veces me limito a tener una cara amigable a pesar de mis mejores intentos de desarrollar una cara de perra. La mayoría de las veces es un imbécil que no da un buen trato, lo que plebe les ayuda solo que necesitan ayuda ahora mismo. Este es el tercer tipo. Así que estoy en la tienda, tengo una canasta sobre mi brazo y estoy revisando mi lista cuando un chico se acerca muy cerca de mí, sin máscara, y me pregunta si puedo llamar a alguien al área de artículos deportivos. Estoy en el área de plomería, con un vestido y sandalias y mi muy linda máscara Pikachu. Estoy acostumbrado a responder a las demandas de ayuda de extraños y decirle cortésmente que no trabajo en la tienda, pero acabo de ver a un empleado en un pasillo que debería poder ayudar. Me mira, el tiempo suficiente para que empiece a sospechar que no me escuchó. Voy a repetirle y su cara se llena de un rojo oscuro. Todos saben a dónde va esto. Hace su pequeño comentario acerca de cómo necesita ayuda y es realmente tan difícil para mí tomarme un segundo y caminar al mostrador con él, y de todos modos no debería estar en mi teléfono en el trabajo. De nuevo, gran error aparentemente. Me agarra del hombro y me da la vuelta tan rápido que dejo caer mi teléfono y mi cesta. No soy una persona grande y tengo algo de historia que hace que esta no sea una buena idea por parte del chico. Un espíritu guerrero se apodera de mi cuerpo y agarro sus dedos y los retiro mientras lanzo un grito primordial que habría enviado a todos los demonios corriendo de regreso al infierno. Intenta saltar hacia atrás, pero doblo los dedos tan rápido que siento que los nudillos se revientan y él mira con los ojos abiertos entre mí y dos dedos ahora flojos en su mano. Yo también estoy sorprendido por lo que he hecho y no me muevo. ¿Recuerdas que el empleado de un pasillo te podría haber ayudado? En algún momento, probablemente después de que grité, vino a investigar y de repente está a mi lado preguntándome qué estaba pasando. El chico está acunando su mano y grita: ella me rompió la puta mano. Estoy empezando a sentir que mi ansiedad y vergüenza se intensifican y en silencio levanto mi teléfono y mi canasta del piso. El empleado está llamando por radio a un gerente y empiezo a poner mis cosas de nuevo en mi cesta. El chico está gritando y no deja que el empleado vea su mano. Me levanto y espero, ¿por qué mi pequeño cerebro no lo sabe? He vuelto a tener 10 años y me han enviado a la oficina del director. El gerente convoca al oficial de policía que ha estado vigilando nuestra tienda de comestibles desde el cierre. El gerente le da al chico una máscara y le trae el botiquín de primeros auxilios mientras el policía le pregunta qué pasó. Se toman declaraciones, el chico se calma y me piden que espere en la oficina del gerente. Estoy atrapado allí por cerca de 3 horas hasta que el oficial viene a preguntar si quiero presentar cargos. Rápidamente digo que no sin pensar. No es que presentara cargos, pero incluso horas después estoy avergonzado y siento que estoy en problemas. Ella dice: bien, soy libre de irme. Resulta que fui asaltado y me defendí. Según las imágenes de seguridad y el empleado que estaba a un pasillo, él nos había escuchado a mí y al chico hablar y luego al chico gritar. Luego mi pequeña voz de niña emitió un rugido desafiante de tigre, así que retrocedió lo que mostraba el video. Había dislocado 2 de los dedos de Dude y de alguna manera había clavado mis uñas en su mano lo suficiente como para extraer sangre. Le habían dicho en términos inequívocos que no trabajaba allí y WTF estaba equivocado con él agarrando a alguien así. Incluso si hubiera sido un empleado, habría tenido serios problemas y tuvo suerte. No quería presentar cargos. Para citar al maravillosamente divertido John Mulaney, cuyas comedias especiales vi cuando llegué a casa esa noche, así que agarré mis cosas y me fui. TLDR, un chico no aceptará que no soy un empleado y termina con 2 dedos dislocados y una conversación seria. Editar actualizar, mi prometido, siempre.
acordó que debería presentar cargos. Obtuvimos un pequeño rechazo en la estación de policía, pero tuve un hombre fuerte para que respondiera en mi nombre porque las chicas siempre están exagerando y conseguimos que el oficial que respondía me respaldara. Mi hombre me dejó manejar todo y solo habló si alguien interrumpía o obviamente no estaba de mi lado. Principalmente quiero asegurarme de que esto no vuelva a sucederle a nadie, y si pasa hay un registro establecido de comportamiento. Supongo que pensé que esta era solo otra historia divertida, pero el hecho de que aún no lo sea para mí a pesar de que pasaron algunas semanas dejó en claro que se necesitaban más medidas. Gracias a todos. No era un guardia de seguridad. Como un empleado falso intentó secuestrarme. Hola gente feliz de internet. Mi historia no es larga. No tiene extraterrestres, ni salvajes Karens. No hay niños rabiosos. Oh mierda que ya te fuiste, maldita sea. Déjame mantener las cosas simples, Is. Entonces veamos. Yo, el unicornio rosa mágico, los Herbutface. Tipo aterrador, cajero. El cajero, ¿aún aquí? Guau, ok, aquí vamos. Estuve en mi supermercado local una noche comprando los alimentos porque eso es lo que haces en el supermercado. Los pasillos aquí brillaban, la fruta estaba fresca y la estación de Oldies lanzaba 99 Luftballons sobre el altavoz. Estaba felizmente examinando el arroz, tratando de decidir entre carne de res o pollo. Decisiones difíciles. Cuando un tipo extraño se me acercó. Ahora no solo estoy hablando extraño como en extraño. Me refiero a que este tipo activó mi radar progresivo de una manera enorme. Se acercó, me tocó el brazo y se inclinó demasiado cerca. Los Herbutface, ¿estamos de compras? Yo, pensando ¿qué putas? Salí y dije sí, ya sé que te estoy volviendo loco Wilsa que esperaré. Los Herbutface, sonrisa espeluznante, puedo mostrarte algunas cosas buenas. Yo, el tipo raro está haciendo sonar las alarmas. No, gracias, me tengo que ir. Me escabullí por el pasillo y pasé a el siguiente. Y los Herbutface había vuelto. Los Herbutface, ¿por qué no vienes conmigo? Mi coche está justo afuera. Soy de seguridad, puedes confiar en mí. Esta vez agarró mi carrito. Yo, no, por favor, soy tan canadiense, déjame en paz. Tiré mi carro hacia atrás y me apresuré. Cuando llegué al siguiente pasillo, estaba allí de nuevo. A estas alturas me sentía acosado, pero como solo tenía algunas cosas más para agarrar, pensé que simplemente me daría prisa y me iría. Los Herbutface me siguió todo el tiempo. Hasta que llegué al mostrador para pagar. Puse mis alimentos en el mostrador feliz y, mientras me llamaban, mencioné los Herbutface al cajero. Yo, ¿tienes seguridad aquí esta noche? Cajero, sí, por supuesto. ¿Por qué? Yo, ¿se parece a él? Describo los Herbutface. Cajero, 1, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, ese tipo me siguió por la tienda, agarrándome e intentó que fuera con él. Cajero, se vuelve blanco. ¿Chaqueta vaquera? Sí. ¿Pelo largo? Jeep. Espera aquí. Se escabulle para hablar con el guardia de seguridad real. Vuelve unos minutos más tarde. Ok, estamos buscando en la tienda, pero puede que se haya ido. Él ha estado aquí antes de tratar de atraer a las mujeres. Yo, oh mierda, sintiéndome un poco asustado. Cajero, ¿tienes coche? Yo, miembro de la familia al azar, viene. Cajero, por favor quédese adentro hasta que entren y lo recojan. Me senté en los asientos del café mientras buscaban en la tienda y afortunadamente mi viaje entró y me recogió. Ahora nuestra tienda de comestibles cuenta con seguridad uniformada para que podamos reconocerlos fácilmente. Y eso, queridos hijos, es lo aterrador que se le negó el acceso a mi ser maravilloso. Jaja.